Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Nos da mucho gusto y de manera presencial tener aquí con nosotros a Marvin Aguilar Umaña, analista político. Y digo tenerlo aquí en persona porque Marvin vive en el oriente del país. Y la última vez que conversamos, ya hace días, ¿verdad? Lo hiciste vía Zoom, ¿verdad? Fue la entrevista vía Zoom, pero hoy somos parte de su agenda de jueves y viernes en San Salvador. Bienvenido, Marvin. Sí, no, yo dije, pues quiere desayunar, porque generalmente en radio solo lo hago vía Zoom, entonces ya me deben varios desayunos. Sí, ahora va a ser el día. ¿Están desayuno todavía? Sí, Claro. No me iba a ir de regreso. No, Aquí Marvin. va a escoger lo que quiera desayunar. Aquí cada día se pone mejor. Ah, claro. Eso. Bueno, No, así es que había que aprovechar para venir también. claro. No, qué gusto. Ya me decías que tenías varias actividades, ¿verdad? Entre ellas gira de medios. Sí, sí. Marvin, para los que no te ubican, ¿verdad? Siempre nos gusta como actualizar, ¿verdad? ¿Quién es Marvin Aguilar Umaña y en qué momento está? Bueno, soy antropólogo. En realidad el título dice culturólogo, ¿verdad? Porque ese sí se le llama en Rusia a la antropología, ¿no? Y en septiembre logré poner por primera vez en mi DUI el licenciado en culturología, porque hubo que cambiar, porque esa carrera no existe en el país. Entonces Claro. hubo que cambiar. Mira, ese es un programa. Otro programa. Contar Ajá. eso, ¿no? De cómo registras tu título. La incorporación que le llamamos. Es una Ajá. cosa increíble, ¿no? Pero por fin lo hice. Y bueno, entonces estoy en San Miguel, paso allá. ¿Qué estás haciendo actualmente? Fíjate Marvin? que, ¿cómo se llama? Yo trabajo en el Ministerio de Cultura, pero sabes que hubo una tendalada de despido, ¿verdad? Entonces, ahorita tengo demandado al Ministerio de Cultura, entonces, y me dedico a actividades particulares, ¿verdad? Entonces, por eso tengo más tiempo para escribir. Empecé a escribir en la prensa gráfica, tengo una columna semanal, ¿verdad? Entonces, estoy los viernes con Julio Villagrán en Encuentro TV, ¿verdad? Que se salió de TVX, cerraron TVX y se ha pasado al streaming, ¿verdad? Exacto, está en YouTube, ¿verdad? Así es. Entonces, estamos ahí colaborando en esas actividades y eso pues me mantiene ocupado. Ajá, exacto. Eso. Tienes tiempo para pensar, para analizar y para leer, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Y fíjate que hay algo también que me gustaría decirte. Adelante. Hemos empezado con una amiga de San Miguel un video podcast sobre San Miguel. No hablamos de política para nada, Ajá. solo de San Miguel. Sobre historia. Historia, cultura, arte de San Miguel, que San Miguel antes era toda la zona oriental. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué San Miguel dentro de 5 años va a cumplir 500 años de haber sido fundada? 500 años. Ustedes saben que El Salvador se funda con 4 municipios, digamos. Sí. O departamentos, que va a ser San Salvador primero, Ajá. San Miguel es el segundo que lo fundan los españoles, el tercero es Sonsonate y el cuarto es San Vicente. Ajá. Porque al principio llegábamos hasta San Vicente. Ajá, Y exacto. luego se agrega San Miguel. Entonces, Ajá. en ese sentido, ¿cómo se llama? Estos 4 departamentos son fundacionales, ¿verdad? Son los, a partir de ya... Con los cuales se crea El El Salvador. Salvador. Nace Entonces- El Salvador. Entonces, San En Miguel... 1825 ya. No, San Miguel... Sí, exacto. Ajá. El San Miguel se funda en 1530. O sea que en el 2030 son 500 años. 500 años. Entonces estamos empezando a escribir un libro, ya que lo queremos hacer en ese concepto del el Coffee Table Book. ¿verdad? Sí, cabal. Con mucha fotografía. Correcto, y de para que te, texto sirva breve. que te sirva de adorno. ¿Va? Por eso se llama Coffee Table Book, porque es el libro que pones ahí en tu En la sala. entrada, en la Ajá. entrada de la casa, Sí, claro. ajá, para que se entretenga uno. Donde estamos, y estoy en eso, recopilando el tema de lo precolombino, es decir, lo lenca. Muchos se dicen que esto es Cuscatán o Cuscatlán. Sí, aquí, pero en Oriente no. O sea, el Oriente no es Cuscatlán. ¿Verdad? Era otra región y tenía otro nombre, que era Nequepio. Ok. ¿Verdad? Entonces, todo eso lo estás... Exacto, o sea que... Y de todo eso... Si vamos a hablar del Salvador, Ajá. hay que hablar de Cuscatlán y Nequepio.
Ok. Y Porque de, si solo hablas de Cuscatlán, solo estás hablando de esta parte del país. ok, y de eso es que hablan en el video podcast. ¿Cómo se De llama? todo eso, la 301. A ver, ¿por qué la La 300? ruta de buses. Correcto. La ruta. Todo Me Miguel- llega, me llega. Así se llama el Sí, video. la 301. O sea, Está la bien. ruta de buses que Pues te sí, lleva a San sí, Miguel. yo sé. todo No, migueleño. ajá, todo Miguel, migueleño. ajá, Miguel. Ajá, Miguel. Ajá. Explicamos lo de la J. Y, Eh, y hay una cosa hay interesante. una- Vamos a hacer un programa de eso. Fíjate lo de la J, que friegan con ustedes, va. No, no. Fíjate, no, ustedes, Pero ustedes los nahuapipí. Pero siempre los Pero ¿sabes migueleños que eso- sabes que eso- orgullosamente pero no solo es lo San hablan Miguel, de esa manera. No solo es San Miguel, sino que es Sí, no solo es San en Miguel. toda América Latina para sustituir la X y la H, Ujú. se tuvo que usar la J. Por ejemplo, esta canción de Nicaragua, de Masaya. Sí, sí. Son tus perjúmenes, mujer. Ajá, Ahí, la J, ¿no? Ajá, cabal. Bueno, Y tenemos en que- Venezuela también hay un montón de expresiones con J que tiene que ver que algunas etnias indígenas, para sustituir la X, ¿verdad?, y la H, metieron la J. En general a uno está hablando y se le sale más de alguna palabra con J. Es parte de la, Sí, de la es- cultura. Y mira, vamos a hacer un programa de eso. Bien que sí, ¿Oíste? claro, Cuando claro. ya estés listo ahí No, y usted- hablamos de los un 500 jueves de años. preferencia. Dice Raúl, pero la J, tengo entendido, era un sonido generado por las autoridades del Senorio en la zona Señorío, oriental. del Señorío. Ujú. Ven qué importante las tildes. Del señorío bueno, de la conquista, ¿verdad? Española. Muy bien. Estaba sintiendo. Marvin, qué buena información la que nos has dado y de eso vamos a hablar en una próxima entrevista. Pero hoy queremos abordar, políticamente hablando, ¿hay izquierda? ¿No hay izquierda en El Salvador? ¿El futuro de la izquierda? Hace Lili- poco hablaba con, Ujú. bueno, lo entrevistaba al Chino Flores. El Cariñosamente al Chino Flores. así el le decimos. secretario general del FMLN, ¿verdad? Que es el Y- partido de izquierda en el país. Y justamente hablando con él y con otras de representantes de otros partidos políticos o alas ideológicas, ¿verdad?, de acá. Pero más que todo era por todos estos cambios que han habido, ¿verdad?, en la Constitución, sobre todo presidencial, reelección presidencial, etcétera. Entonces, por ahí va la cosa, porque hay tantas preguntas alrededor, pero llama mucho la atención, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el futuro de estos otros partidos políticos? La llevan de perder, hay garantías, etcétera. Sí, y ya nadie, Marvin, cuando llegaste te decía, o sea, nadie habla de izquierdas ni de derechas, o sea, Ujú. ese es un tema que se hablaba en los 80s, 90s, Ujú. firma de los 2000. acuerdos de paz, 2000, pero ya ahora ya la gente muy poco habla al respecto o se fija o analiza o piensa al respecto, sino que es, ok, ¿quién me resuelve los problemas? Que fue una pregunta que siempre nos hicimos. Fíjate que a mí me gustaría comenzar diciendo algo. En el cerebro humano está programado para que seamos de dos formas, de derecha o de izquierda. Y lo que tenemos que aprender todos es a entender que va a haber gente con cerebro de izquierda, por decirlo de alguna manera, y va a haber gente con cerebro de derecha. Esto surge en la prehistoria, con dos tipos de Homo sapiens sapiens que tuvimos. ¿Se acuerdan? El nómada y el sedentario. El nómada era el que llegaba a un lugar, se comía los frutos, usaba los recursos naturales, cazaba los animales que estaban ahí para todos. Se acababan y se iba. Sigamos, busquemos otro territorio. Ujú. El sedentario es el que decide quedarse en un lugar, es el que domestica al perro, ¿verdad? Por eso se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, porque es en la época primitiva, hace 75 mil millones de años, que el hombre domestica al perro para que le ayudara a cuidarlo. Y guarde el agua, porque empezó a entender que le iba a dar sed en un momento y la tenía que tener cerca. Domestica la tierra, los cultivos. Y claro, aquel encuentro entre el nómada y el sedentario era un problema, porque el sedentario no entendía por qué él acaparaba las cosas para él. Y el sedentario decía, bueno, pero es que esto yo lo he agarrado, y generó conflictos, ¿sabes?, entre esas dos formas humanas de pensar en la época prehistórica. Ahí puedes identificar un pensamiento de izquierda, el que todo es de todos, y puedes identificar un pensamiento de derecha, no, momento, yo he hecho esto, lo he guardado y es para mí y mi familia.
Entonces ese es un pensamiento que va a estar ahí. Las sociedades más desarrolladas, que son las escandinavas, por ejemplo, o las de Oceanía, ¿qué es lo que han resuelto? Y que debe de ser el modelo al que lleguemos todos. Bueno, pensar así, que todo es de todos, tiene el lado bueno, y pensar en el hecho de que lo que yo trabaje va a ser para mí, también tiene su lado bueno. Entonces, queremos que todo sea de todos, queremos que haya políticas públicas, por ejemplo, lo que está proponiendo Zoran Mamdani, que va a ser el alcalde de Nueva York a partir del martes, que se ha declarado socialista, migrante, musulmán, no llega ni a los 35 años, Exactamente. y va por el ala izquierda demócrata y que todo parece indicar que él va a ser electo alcalde de Nueva York, la ciudad más grande del mundo, ¿no? La capital del mundo, le dicen también, ¿no? Es que si él está proponiendo allá, por ejemplo, transporte gratis, congelar las rentas, financiar viviendas populares para la gente que no tiene dónde vivir, que me imagino nadie estaría aquí en contra de que eso suceda, de algún lado tiene que salir el pisto para esos proyectos, ¿va? Entonces, ¿quién creen que tiene la capacidad de generar dinero? Pues el que tiene mentalidad de derecha, porque es el que sabe hacer dinero, pues. Ujú. ¿Y quién es el que puede pensar en la empatía social? El de izquierda. El de izquierda, porque es sensible al hecho de que si yo tuve la oportunidad de estudiar, pues qué bueno que todos la tengan. Ajá. Y no es el hecho de vos naciste, no tenés la culpa de haber nacido pobre, pero sí es tu culpa que muras pobre. Eso es falso totalmente. Porque tiene que haber sistemas sociales que permitan que la persona de menos, digamos, capacidad económica, donde hoy también tenemos que ver cómo ha sido criada. Por ejemplo, mira, qué cosa más interesante. Todo lo que vos comás entre los 0 y los 8 años va a definir si vos tenés la capacidad para poder estudiar, para poder razonar y todo eso. Entonces, si no te alimentamos bien de los 0 a los 8 años, no nos sorprenda que cuando ya tengas la adolescencia o la juventud, seas delincuente, no querrás estudiar, seas bien irresponsable, seas indisciplinada. Entonces, bueno, pero entonces, para que no tengamos un grupo ciudadano complicado, ¿verdad? Tenés que invertir a esa edad, de los 0 a los 8 años. Y tenés que invertir en la mamá. Tenés que invertir en la familia. Y lo que sucede es que no para todos son las mismas oportunidades. Y eso, porque eso es dinero. Entonces, esto explica muy bien, y me fui a dar esta gran vuelta para decirte que el pensamiento de izquierda sigue vigente, como también sigue vigente el pensamiento de derecha. Entonces, ¿en El Salvador sigue vigente el pensamiento de izquierda? Por supuesto, porque aquí tenemos, por ejemplo, un bicho de 20 años o una bicha de 20 años debe de entender dos cosas en El Salvador. Trabajo no va a haber. Y si te fijas, ni Bukele ni nadie te está viniendo a decir que vamos a generar empleo, vamos a generar trabajo. Eso ya nadie te lo dice, porque ya no va a haber trabajo. O implementamos la inteligencia artificial para poder desarrollarnos, los jóvenes, ¿verdad? Nosotros ya estamos pensando en la jubilación más que en eso. Nosotros Dios te oiga. Nosotros ya hicimos lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Entonces, pero estoy hablando de la juventud, los de 18 años en adelante. Este país necesita crear 100,000 empleos al año y solo genera 15,000. Y de $400, $500, $600. No te alcanza. Para lo otro, que un grave problema para la juventud es que nunca van a poder comprar casa. ¿Verdad? Bueno, esa es una realidad. No, nosotros todavía, la generación nuestra, pues sí, pero estás pudimos, hablando de los 80. pero está- Ajá, pudimos, 90. va. O sea, era estudiar, sacar una carrera, y vas trabajar, ahorrar. y vas a comprar tu casa. Así crecimos todavía nosotros. Hoy ya no es así. ¿Por qué crees que está bajando la gente que va a la universidad? Reportaba la UES que... Porque en El Salvador, tercer problema para los jóvenes, tener un título profesional no significa nada. No le garantiza nada. No. Ajá, exacto. Entonces, ahí hay un problema social que lo tiene que atender la gente de izquierda, ese problema. Y si me preguntas cuál es el discurso entonces ideológico en este momento, Es justamente eso quería es preguntar, eso, porque si se sigue es pensando... vivienda para la gente que no tiene. Salud. Que sea importante estudiar, porque fíjate bien, ¿cuál es la potencia que va rumbo a ser la primera potencia mundial? Es China. Y contrario
a lo que aquí piensan muchos jóvenes, en China los jóvenes tienen claro que hay que estudiar. Ah, eso sí, ¿qué? Porque no es que vamos a ir a estudiar Cualquier cosa. comunicaciones, ¿sí? Ujú, ya no. Sino que es, en el caso de El Salvador, 2 carreras. Fíjate, así, a eso se reduce, digamos, el tema este, que es las carreras médicas. ¿Por qué? Porque dentro de 25 años todos vamos a ser viejos. Todos, la gran mayoría. Y la otra carrera, las ingenierías, que son, te estoy hablando, ingeniería aeronáutica, que ya la tiene El Salvador, robótica, mecatrónica, industrial, eléctrica, y ahí hay un gran problema, que parejo necesita ser bueno en las matemáticas, ¿verdad? Y al salvadoreño no le gustan las matemáticas. Entonces, cuando ya tenés este panorama breve que te he hecho, ahí te das cuenta que el desarrollo del país, que este país vaya a ser Singapur, por lo menos nosotros, los que estamos en esta mesa, no lo vamos a ver. Si es que algún día llegamos allá a Singapur, pero que va a ser tan pronto como que nuestra generación lo va a ver, no. Es un proceso. Es Sí. un proceso que toma tiempo. Pues sí, Ajá. pero no estás haciendo nada en este momento para caminar hacia allá. O sea, hay que hacer una transformación educativa, es lo que tú dices. Y que no la estás viendo ni has dado el primer paso, ¿verdad? O sea, porque decir, yo voy a ir al gimnasio para bajar las 60 libras que tengo de más, bueno, estás reconociendo que tenés sobrepeso, pero si nunca te vas a inscribir al gimnasio, pues entonces, vea. No estamos haciendo nada. Exactamente. Ahora, Si lo sigue que- vigente, ajá, perdón, dale. si sigue vigente la ideología izquierda-derecha, pero no sé si se está viendo o se está sintiendo como antes, como estas décadas Otra cosa son los anteriores. partidos que representan estas ideologías. Pero que quiero, o sea, para terminar, ¿qué es lo que estamos, cuál es la ideología actualmente entonces? Va, Que está en el poder, pues, que está gobernando. es que la idea de meter que aquí a derecha ni izquierda ni ideología ya no funciona, es el objetivo del gobierno Bukele. Que esa sea la ideología, que no hay opción. Porque si no hay opción, él puede estarse ahí para siempre. Y mucha gente le compra eso. Por ejemplo, decir que Arena y el FMLN, que son derecha e izquierda, ¿no? Ujú. Son los partidos Sí. emblemáticos. Son los partidos emblemáticos y que estos partidos tienen unas crisis internas, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que la ideología de izquierda ya no exista. Va a ganar un socialista, declarado socialista, el martes en Estados Unidos, la alcaldía de Nueva York. En plena era trompista. En plena auge del fascismo en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Ahora, lo que tú dices entonces, Marvin, Fíjate bien, moreno, musulmán, migrante, socialista, en una, Sociedad, ujú. en una sociedad como la de Trump, que te habla de blanco anglosajón protestante, ¿va? Sí, pero ahora, o sea, acá, por ejemplo, en El Salvador, ¿cuál es esa diversidad que existe de otros partidos? ¿Cuál es la presencia que tienen? Porque vemos una asamblea legislativa donde sí están, al menos Arena, también está el partido Vamos, pero hasta ahí, o sea, Ujú. y paremos de contar, ¿no? Ujú. No hay, es decir, la fuerza, las decisiones, no hay opciones para Ujú. poder... Van a tener que O sea, construirse. se aprueban leyes, ¿verdad? La constitución, hay cambios, Ujú. etcétera, porque hay una concentración. Entonces, Van a tener que reconstruirse o nacer nuevas. Por ejemplo, cuando dicen no hay oposición, por supuesto, ¿cuánta gente habrán escuchado ustedes que no están de acuerdo en muchas cosas que se están haciendo y cómo se están haciendo? Ahí ya vas entendiendo que no hay una unanimidad de que le tenés que dar el poder total a una persona para siempre, que eso es lo que estamos discutiendo en el país en la actualidad. Y que es lo que todos deben de plantearse. Le vamos a dar el poder total a una persona para siempre. Y esa es la gran solución a 200 años de república que llevamos con problemas que no hemos podido resolver. O sea, El Salvador ha inventado la gran solución mundial que no había descubierto nadie en todo el planeta. Que la solución es darle el poder total a una persona para siempre. Bueno, lo que nos dice la historia es que esos experimentos siempre han terminado mal. ¿Verdad? Ujú. Entonces, y te planteo
este fin de semana pasado, si bien es cierto, Javier Milei, su partido, gana las elecciones legislativas en Argentina, la izquierda en Irlanda arrasa con el 67% de la votación. Y arrasa y gana una mujer, y gana, oye bien, con un discurso antisionismo, protegiendo a Palestina, pro aborto, y gana en Irlanda, en la muy católica Irlanda. Y le sorprenderá que en el caso de Zoran Mamdani en Nueva York, él se ha declarado y ha llegado a decir que si Benjamín Netanyahu llega a Nueva York y él es alcalde, va a ordenar su arresto, porque hay una orden de arresto internacional. Y te sorprenderá que los grupos judíos en Nueva York lo están apoyando en su candidatura. Pero entonces, ¿qué puede pasar si nos venimos acá a El Salvador? ¿Qué puede pasar? Dejémoslo ahí. Para el próximo bloque. Para el próximo bloque, porque hay que hacer pausa cuando son las 8 de la mañana con 34 minutos. Tú estás haciendo un análisis, Marvin, de todo lo que está pasando a nivel mundial y hemos hablado también de lo que está pasando en El Salvador. Y al final vemos que hay acciones de derecha y acciones de izquierda. Correcto. Que son necesarias en el territorio nacional. Hemos hecho así un análisis general, Marvin, de cuál es la situación en el país, de lo que está sucediendo también a nivel internacional, porque hoy con la globalización todo nos afecta, ¿verdad? Todo nos afecta, todo incide, sobre todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Pero haciendo un resumen, por así decirlo, Marvin, ¿cuál es la situación de la izquierda? ¿Hay izquierda en el país? ¿Hacia dónde va? Hay espíritu, hay esa forma de pensar de la izquierda, está más vigente en El Salvador y es la única oposición al fascismo que está implementando el gobierno Bukele. Ahí está. No necesariamente está aglutinada en el FMLN, porque el FMLN es el partido que expresa o debería de expresar esa visión o ese pensamiento de izquierda. Pero el pensamiento de izquierda está vigente. ¿Cuál es? ¿O qué es lo que debemos de entender que hace una persona de izquierda o un partido de izquierda? En una línea es defender al oprimido y al marginado. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿quiénes son los marginados y los oprimidos hoy? Es la gente que no haya trabajo, es la gente que ha perdido el trabajo, son las familias y la gente que está presa injustamente por no ser pandilleros. Son los muertos, 450 ya en las cárceles que han muerto por el régimen de excepción. Es la gente que está siendo desalojada del centro. Es la gente que no puede comprar casa. Es la gente que no tiene acceso a la salud. Es la gente que no tiene acceso a la educación. ¿Verdad? Es la marginación o el querer anular la diversidad. ¿Y quiénes son los que están entonces ejerciendo esas acciones en pro de defender? El que es racista, ¿verdad? Por ejemplo. ¿verdad? Entonces, lo que ves es un montón de gremios. ¿verdad? Yo le llamé esto un rizoma, que es una planta que tiene un montón que ahí están. Y están conectados a través de lo que defienden, que sería la ideología de izquierda o progresista, le llaman otro. ¿verdad? Pero hace falta que se articule en un solo bloque, que es lo que la gente está esperando. Pero ahí va caminando. Lo que se ha presentado como es el CONADESA, ¿viste? 60 organizaciones se han unido para formar el CONADESA. Que es los que defienden salud, ¿verdad? Exactamente. Ahí tenés alrededor algo incluso histórico, porque quien derroca a Maximiliano Hernández Martínez en 1944, quienes acuerpan la huelga de brazos caídos de 3 días, va a ser el sector salud de aquella época. Y que de ahí salió un gran líder, una gran figura, que debió haber sido el presidente después de Martínez, pero que los grupos de derecha se vuelven a unir y peligroso para que no llegara un comunista. Estábamos hablando todavía en que el comunismo eran radicales. Correcto. Que va a ser el doctor Arturo Romero, ¿verdad? Que tiene que salir exilado del país, ¿verdad? Porque era tan peligroso, ¿verdad? Que él fuera presidente que se tuvo que ir a Costa Rica de exilado. Entonces, ese es un movimiento interesante, el tema de la salud. Y que alrededor de ese tema se han organizado 60 ONGs. ¿Qué otro tema? El del medio ambiente. La minería, el agua, el tema de cuidar, digamos, los mantos acuíferos. Entonces, todo eso son temas de izquierda. Y si tú te fijas, esa es la agenda
que hay en el país, que es la agenda de oposición. No necesariamente de partidos políticos, Y no es lo que tú necesariamente de dices. partidos Ujú. políticos. ¿Y qué es? Defensores de derechos humanos. Claro, defensores de ahí está la Abogados agenda. defensores defendiendo Correcto. a Correcto. defensores que están capturados. Entonces, si te fijas, ahí está la oposición. Claro, ¿hay un líder? No lo hay ahorita. ¿Qué falta, Ya. qué falta para que aparezca un liderazgo? Más represión del gobierno. Sí, es que mira, los liderazgos nacen en las crisis. Entonces la expresión de izquierda de a más represión, más lucha, es la que te va a generar, digamos, vea, esos liderazgos. ¿Por qué el país tiene un santo? Porque a un grupo ultraderechista se le ocurrió ordenar el asesinato de Oscar Romero. Si no, no hubiera santo. Vean, así de sencillo. Entonces, entre más represivo se ponga el gobierno Bukele, metiendo preso a todo el mundo, va a estar él mismo sembrando su autodestrucción. Y de acuerdo a Es una lógica. Y de acuerdo a espejos que tenemos a nivel de otros países, ¿verdad? O sea, las experiencias, ¿cuánto tiempo pasa o debe de pasar para que reaccionen o surjan estos liderazgos? Son ¿cómo se llama? Una suma de factores. Por ejemplo, yo decía antes de las elecciones que según las encuestas, Javier Milei iba a perder las elecciones del domingo pasado. Pero hubo un miedo en la población argentina que dijeron, miren, es que Donald Trump ha dicho que si no gana Milei, se lleva los 40.000 millones de dólares que le da a Argentina, y el shock emocional, económico que tienen los argentinos de que el lunes iba a ser lunes negro, si perdía Milei, pudo más que darle el voto a la izquierda. Entonces, esas elecciones no las ganó Javier Milei, las ganó Donald Trump. Porque dijo, si pierde Milei, les quito la ayuda y yo me voy. Ya pasó en El Salvador, elecciones de 2004, Diana Verónica. Viene un grupo de congresistas al Salvador y dijeron, miren, si gana Chafi Handal, corren peligro las remesas. Uy, ¿quién ganó? ¿Y con cuánto ganó? 57%. Y el FMLN saca en esa elección 35%. Talegueada. Se llama miedo. Eso es bien salvadoreño. Está leyada, Sí. sí. O sea, se llama miedo. Ahora bien, ganó Milei y eso le da cierto oxígeno a esta derecha fascista que está surgiendo en América Latina. Pero el martes hay elecciones en Estados Unidos y todo parece indicar que va a ganar un socialista la alcaldía de Nueva York, y hay elecciones el otro año de medio tiempo de la Cámara de Representantes y del Senado. Todo parece indicar que los demócratas van a recuperar, digamos, el control Espacio. de una de las dos cámaras. ¿Por qué decimos esto? Porque en todas las elecciones de este año, los candidatos que han ido ganando en las elecciones en Estados Unidos son los demócratas. No han ganado republicanos. Ante las acciones actuales del gobierno. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que esperar primero una crisis económica más grave en El Salvador, que esto es que no viene inversión, que esto es un detalle como el que publica hoy Prensa Gráfica, que la tortilla está más cara, que la comida está más cara. Entonces, hay que esperar que esto siga afectando a más gente, la situación económica, la falta de empleo, la represión en la que la gente no puede decir nada, la corrupción. Porque aquí hay un tema que, si te fijas, se habla mucho de Arena y del Frente, que es cierto, los actos de corrupción. Pero ¿y los actos de corrupción de este gobierno? ¿Por qué nadie habla de eso? Porque la información está reservada. 7 años. Entonces, cuando se sepa todo eso, eso va todavía a afectar más. ¿Qué se necesita también? Cambio en Estados Unidos. Un cambio en el Congreso va a permitir que ya Trump no pueda estar tan suelto, se concentre más en Estados Unidos, y el gobierno Bukele, que entiende que por ser amigo de Trump puede hacer lo que quiera, las reformas a la Constitución las ha hecho precisamente en ese contexto. Anunciar de que se va a quedar en el poder para siempre lo ha hecho en el contexto de que Estados Unidos es michero y no me va a decir nada. Entonces, no nos sorprenda incluso que en las elecciones del 2027 Trump le dé una ayuda y diga, miren, hey, voten por Bukele, porque si no yo voy a deportar a todos los salvadoreños de aquí, no les voy a renovar el TPS. O sea, la política internacional también podría que ya está influir ocurriendo, vea. en la política nacional. Marvin, Entonces, eso sería. se nos terminó el tiempo.
Gracias por tu visita. Estaremos pendientes No, claro, claro. de todo esto que estará pasando en San Miguel. Ah, Me claro, decías, los- ¿verdad? Faltan Y de 5 años, escuchar ¿verdad? el video podcast, el podcast, libro que está escribiendo. El libro Ujú, ujú. y todo eso que también estás haciendo allá en la Perla de Oriente. Gracias, Marvin. Claro, no, un gusto. Y un gusto a la audiencia de Diana y Tony. Aquí estamos. Un Muchísimas gusto. gracias. Conozca las declaraciones de Marvin Aguilar Umaña. Póngale mucha atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.